He titulado mi mensaje de hoy, Cuando Dios se sienta en tu pozo. Cuando Dios se sienta en tu pozo. Quiero pedirle que me acompañe al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, por favor. Juan, capítulo 4. Y yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Escúchela. Si tiene una versión diferente, acompáñeme observando el contraste de su versión con la mía. E iniciemos nuestra reflexión el día de hoy en Juan capítulo 4. Dice la palabra del Señor. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba, en el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para que beba. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios te tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Incline su rostro, por favor, y oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por tu consejo, por tu presencia entre nosotros. Pero también yo te doy gracias, Dios, por la presencia de mis hermanos en este lugar, porque yo sé, Dios, que a través de ellos tú bendices mi vida y nos bendices también, Señor, en la comunión con nuestros hermanos. Habla hoy a nuestro corazón, Señor, y que nuestros oídos estén atentos, pero que nuestro corazón esté inclinado, Señor, para escuchar tu consejo, Señor, y en su caso, cambiar de dirección si es necesario con tal de seguir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En 1991, en aquellos años cuando teníamos un presidente diferente al que tenemos el día de hoy, ¿alguien se acuerda quién era el presidente en el 91? Carlos Salinas de Gortari, así es. En 1991 ocurrió algo curioso en un pequeño pueblito en el estado de Querétaro llamado Tlacote. ¿Alguien ha oído alguna vez de ese lugar? Tlacote. Un hombre llamado Jesús Chaín cavó un pozo en su terreno para abastecerse de agua para su ganado. Sin embargo, pronto comenzó a correr un rumor entre los vecinos primero, que decían que esa agua tenía propiedades curativas. Y algunas personas afirmaron que animales enfermos mejoraban después de beberla. Y pronto comenzaron a llegar visitantes de muchas partes de México a Querétaro, porque llegaban a la capital, a Querétaro, y de ahí se trasladaban a Tlacote, que Tlacote está a unos minutos de Querétaro, buscando sanidad. Oiga, en muy poco tiempo, aquel pequeño pozo se volvió famoso y gente viajaba enormes distancias llevando bidones y botellas y galones para poder abastecerse de agua, para poder recibir sanidad. Adjunté una foto de aquellos años y algunos encabezados que encontré en internet asociados al fenómeno de Tlacote. Por cierto que en mi búsqueda me encontré que todavía venden agua de Tlacote embotellada en Mercado Libre. Oiga, me encontré que una
botella en Mercado Libre de agua de Tlacote cuesta 300 pesos de 1 litro de agua. Con el tiempo se descubrió que no había evidencia científica de que el agua tuviera poderes especiales, era simplemente agua. Sin embargo, miles de personas habían ido ahí con la esperanza de encontrar algo que les cambiara la vida. Pero esta historia del 91, yo era un niño, yo me recuerdo en la central de Querétaro, en alguna ocasión nosotros teníamos que llegar ahí para visitar a una de mis tías que vivía en la Sierra Gorda, pero yo recuerdo gente con garrafas de agua en la central. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿y eso qué o qué? Y se escuchaba el rumor del agua de Tlacote. Pero esta historia, como muchas otras, refleja algo que está en lo profundo del corazón humano. Todos estamos buscando una fuente que realmente pueda saciar una sed que está dentro de nosotros. Buscamos agua que quite la sed del alma. Buscamos agua en cualquier lado. Y cuando digo agua, no me estoy refiriendo literalmente al líquido, pero me estoy refiriendo a alguna cosa que alivie esa sequedad que algunos de nosotros experimentamos. Algunos la buscan en objetos, otros la buscan en relaciones, otros en dinero, otros en éxito o reconocimiento. Hace 2000 años ocurrió una escena que la acabamos de leer, y no es que la gente fue a buscar agua, es que ese día, en lo relatado en Juan capítulo 4, el agua viva misma estaba ahí en ese pozo buscando a alguien. En Juan capítulo 4 encontramos a Jesús sentado junto a un pozo, esperando a una mujer cuya vida tenía algunos asuntos pendientes, y es notable que esta mujer tenía una sed espiritual. Y lo que sucede en este encuentro que estamos leyendo en Juan capítulo 4 nos enseña algo muy importante que tiene que ver con nuestra madurez espiritual. La escena que encontramos en Juan capítulo 4 se parece mucho a este deseo, este anhelo de saciar nuestras vidas. Hay una mujer que está marcada profundamente por un montón de fracasos. Particularmente esta mujer tiene en su haber varios fracasos matrimoniales. Tiene un pasado complicado, tiene un estilo de vida que la avergüenza, y al parecer su futuro no es como muy prometedor. Pero ese día Jesús llegó y se sentó ahí, en su pozo. Y cuando Jesús se sienta en un lugar donde tú y yo vivimos una rutina habitual, lo hace porque quiere cambiar algo en nuestras vidas. Juan nos dice que en el versículo 4, en la versión Reina Valera 60, dice: le era necesario pasar por Samaria. Y este dato resulta ser como muy especial para ti y para mí el día de hoy, porque Samaria era un lugar que los judíos habitualmente como que evitaban. Había muchos siglos de hostilidad cultural y religiosa y étnica, porque Samaria era como un territorio que se encontraba al norte de lo que conocemos como el territorio de los judíos, que estaba habitado por un grupo de personas que eran como primos de los judíos, pero eran como esos primos que no queremos mucho. Es decir, que son incómodos, porque la historia es que ellos se identificaban como judíos, trataban de seguir como las normas de los judíos, pero no eran étnicamente puros como los judíos. ¿Sí? Ellos, su grupo, su población era producto de un mestizaje que había ocurrido como unos 400 años antes, pero que había dejado muy marcados tanto a los samaritanos como a los judíos. De hecho, hasta en su lenguaje no era precisamente el mismo, aunque era muy parecido. O sea, los samaritanos hablaban un lenguaje algo así como el portugués y el español, o el portuñol y el español, que usted lo escucha y medio lo entiende, pero no lo habla muy bien, pero sí sabe de qué están hablando. Pues algo así era. Había una afinidad cultural, pero también había muchas diferencias entre ellos. Pero a Jesús ese día se le ocurre pasar por ahí.
Jesús hace 3 cosas inesperadas. La primera de ellas es que cruza una frontera cultural. ¿Sí? No debía estar ahí, pero está ahí en Samaria. La segunda cosa que hace es que inicia una conversación con una mujer. Ahora, claro que hoy en nuestro tiempo eso es como muy habitual. O sea, yo me acerco a alguno de mis hermanos, hoy se va a acercar con alguna de mis hermanas y la va a saludar de mano, y eso es como muy normal, ¿verdad? Como pues ¿qué tiene de extraordinario? Lo que pasa es que en el tiempo bíblico del Nuevo Testamento, un hombre no entablaba una relación, una comunicación, una conversación con una mujer tan fácilmente. Y menos con una samaritana, porque había esta idea como de esa mujer, además de ser mujer, es indigna. No, ya no vamos a rascar un poquito de su historia personal. Jesús cruza una barrera geográfica y cultural. Jesús inicia una conversación con una mujer y además hace algo inaudito para ese momento. Se identifica públicamente delante de ella como el Mesías. Porque esto también resulta extraordinario, porque usted debe recordar que en los evangelios muchas veces sanaba a alguien y le decía: cállate, no digas. Si te preguntan, tú les dices que Dios te sanó, vas con el sacerdote que te limpie, que te haga tu ritual de purificación, y cállate y ya, no le digas a nadie. Pero a diferencia de todas aquellas ocasiones, ahora Jesús sí se identifica, sí dice: si supieras quién es, me pedirías. Esta es una cita agendada en la misma libreta de eventos de Dios, anotada ahí. No es una casualidad, es una cita de Jesús con una mujer sedienta. Y hay 3 verdades profundas que yo quiero explorar con usted el día de hoy, relativas a este pasaje de Juan y este encuentro que esta mujer tiene con Jesús, y tienen que ver con nuestra madurez. ¿Le parece si iniciamos? La primera de ellas: Dios suele comenzar la transformación en el lugar más ordinario de nuestras vidas. Dios suele comenzar la transformación en el lugar más ordinario de nuestras vidas. La mayoría de nosotros queremos o pensamos o quisiéramos que cuando nos encontramos con Dios, no sé, hubiera chispas, hubiera un rayo de luz. Hace algunas semanas estábamos almorzando, mi familia y yo, y en la casa donde vivimos, en la casa que la iglesia ha provisto para el pastor, la puerta tiene un cristal como medio traslúcido. Y resulta que en ese momento estaba entrando un halo de luz que estaba exactamente dirigido hacia mi esposa. Y todos los demás estábamos sentados alrededor, pero la luz caía directo, y nos dio mucha risa porque nos imaginamos esas escenas, ¿no?, en las que un halo de luz llega del cielo sobre alguien y se escuchan voces angelicales. ¡Oh! Y Dios le habla, ¿no?, a esa persona. Pues eso parecía, como que: mira, Lorena, Dios te está hablando, a ver, levanta las manos a ver si te dice algo, ¿no? Quisiéramos que los encuentros con Dios fuesen así. Quisiéramos que por ejemplo, algunos de nosotros mandamos a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes a los congresos, a los campamentos, y decimos: ay, por Dios, a ver si Dios le habla. Porque pensamos que los encuentros con Dios son así, extraordinarios, en un lugar extraordinario, y un halo de luz va a venir y va a bajar, y se van a escuchar ángeles en el cielo, y va a haber chispas y luces de colores, y una voz desde el cielo que va a decirnos algo, ¿no? Ahora, no me malentiendan, estoy extrapolando la situación. A veces sí ocurre, a veces sí Dios nos habla de esa forma, a veces sí Dios tiene que encontrar la manera, y la única manera es aislarnos y hacer para que podamos atención. Pero habitualmente Dios suele comenzar la transformación en el lugar más ordinario de nuestras vidas. Y así es ese pozo donde se encuentra esta mujer con Jesús. No es el templo, no es en un culto, no es en un evento espiritual, no, es en la rutina diaria de esta mujer, que además hay que decir que es una rutina, permítame decirlo así, rara, porque esa no es la hora en que las mujeres van a abastecerse de agua, no, y tiene mucho sentido.
Usted saldría sin indagar sobre el tamaño de los cántaros que ella puede llevar, pero imagínense que son 2 cubetas de 19 litros como las que usamos usted y yo en nuestra casa. Usted saldría con una barra de madera y 2 cubetas de 19 litros en un día habitual de marzo de nuestra ciudad con 30 y ¿cuántos le gustan? 35 grados centígrados y el sol encima de usted al mediodía. Por supuesto que no. ¿Por qué tiene que salir esta mujer en esa rutina extraña? Porque no es bien vista. Su rutina era diferente. Tenía que ir por agua a esa hora para que nadie estuviera ahí señalándole. Pero ese día Dios tenía algo que hacer con ella. El versículo 10 dice: Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Amado, amada, las grandes transformaciones espirituales muchas veces comienzan en momentos que son aparentemente ordinarios. Dios puede encontrarse con nosotros aquí, sí, aleluya, pero también en el trabajo, pero también en medio de una crisis familiar, pero también en un día, en un jueves en la noche, cuando usted está bien cansado del trabajo y sabe que todavía se tiene que levantar al día siguiente bien temprano para llevar a los hijos y trabajar como loco para poder sostener a su familia, el jueves en la noche también. Dios también puede presentarse en nuestras vidas en el momento de decisión. En el caso de los jóvenes, cuando están empezando a planear para formar sus vidas y están luchando porque quieren un carro y quieren una casa y tienen que trabajar y tienen que pagar y tienen que hacer tantas cosas. Pero también en el caso de aquellas que se encuentran ya en el momento de la edad madura, cuando ya se están liberando de tantos compromisos y finalmente el dinero está fluyendo porque ya no hay que pagar ni universidad, ni casa, ni carro, ni todo lo que se tiene que pagar. Y ahora viene la crisis de ¿qué voy a hacer con mi vida? Dios se encuentra con nosotros en nuestros momentos cotidianos. Génesis 28 dice que Jacob se encontró con él en un lugar común, en medio del desierto, transitando de un lado a otro, huyendo de su hermano y caminando hacia encontrarse con su familia que estaba lejos en Harán. Éxodo capítulo 3 versículo 1, usted conoce la historia. Moisés, ¿dónde andaba? Cuidando chivas ajenas además del suegro, y ahí en el desierto cuidando el ganado de Jetro, su suegro, en el momento más callado. Nos imaginamos a Moisés siendo un hombre muy elocuente cuando vivía en Egipto, pero el mismo Moisés, 40 años callado escuchando balidos de ovejas, seguro ya no era elocuente, seguro ya no platicaba, seguro ya no recitaba, ahora nada más hacía ruidos raros para dirigir a las ovejas. Y ahí se encontró con Dios, en lo cotidiano. Primera de Reyes 19 es el relato de Elías, cuando Elías está todo acomplejado en medio de una crisis terrible, lo están persiguiendo, siente que lo van a matar, tiene un delirio de persecución espantoso Elías, porque se siente solo y sabe que la reina está encima de él, y cuando está ahí guardado en la cueva, dice que oye un terremoto y fuego, y de pronto dice: un silbo apacible. Y ahí en el silbo apacible, ahí estaba Dios. Hermano, hermana, queremos escenarios extraordinarios porque queremos sentir que Dios de verdad está con nosotros, porque por alguna razón pensamos: si cae un rayo, si se escucha un trueno, si se rompe una piedra, entonces sí es Dios el que está conmigo. Si se moja el vellón y alrededor está seco, si queda seco el vellón y alrededor está mojado, entonces es una señal de que Dios sí está conmigo. Hermano, hermana, el Señor inicia la transformación en nuestras vidas en lo cotidiano. Y a menudo no hay señales. Ay, pastor, ¿y luego cómo voy a saber que Dios sí está conmigo? Pues lo vas a saber. Pero no va a haber una señal, pues a lo mejor no. Ni va a caer un rayo de luz, no. Ni se va a oír una voz en el cielo, pues quién sabe. Yo nada más he escuchado claramente con mi oído al Señor una vez en mi vida. Y no significa que Dios no me habla, ni que Dios no ha estado presente. Dios inicia su transformación en nuestras vidas en lo ordinario. No necesita escenarios extraordinarios para iniciar su trabajo en nosotros. No esperes
que tenga que suceder así. Ahora, si pasa, qué padre, qué bendición. Pero no tiene que pasar para que Dios empiece a trabajar en tu vida. La segunda idea que le comparto: la verdadera conversión comienza cuando dejamos de ocultar nuestra sed. La verdadera conversión comienza cuando dejamos de ocultar nuestra sed. Cuando usted llega y saluda a alguien y ese alguien le dice: hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué responde usted? ¿En serio? ¿Cómo te ha ido? Todo bien. Acabo de estar en una reunión esta semana tuve mi retiro anual de pastores. Todos los años los pastores nos reunimos en este mes de marzo y nos retiramos. Esta vez nos retiramos a Palmitos, el mismo Palmitos que hace un año se quemó. Nos prohibieron cantar Manda el Fuego. Y estábamos ahí reunidos, todos los pastores. El primer día, hermano, es un día chistoso. Porque, ¿cómo estás? Bien. Oiga, ¿todos están bien el primer día? Todas las iglesias están bien, todas las familias están bien, todos los matrimonios están bien, todo está chidísimo. Y apenas empieza alguien a predicarnos y a decirnos, oiga, la primera noche fue la pastora Ruth Os de Martínez quien compartió con nosotros. Algunos de ustedes la han escuchado, es una mujer de los centros de fe. La viejita llena de fuego y empezó a decir un chorro, bueno, de fuego no, de pasión del Señor. Y empezó a predicar la mujer y oiga, todos los viejos chille y chille. Pues no, que estabas bien. Y tengo un punto. Lo que pasa es que solemos ocultar la condición de nuestro corazón. ¿Por qué? Yo creo que la respuesta más honesta es por tontos. Pero hay muchas razones. No queremos sentirnos expuestos, no queremos que la gente se dé cuenta, asumimos que nuestra vida es privada y que nadie tiene por qué saber nuestros asuntos. Decimos, no, esto es mío y no es de nadie más. Pensamos, no, la gente es muy metiche y qué les importa. Y una serie de argumentos que nos hacen reservarnos y a veces reservarnos de más. Pero llega un punto en el que tienes tanta sed que no sabes ni para dónde voltear. Amado, el trabajo de Dios inicia cuando tú y yo dejamos de ocultar nuestra sed. El versículo 13 de Juan 4 dice: Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Está hablando del agua del pozo. Pero todos los que beban del agua que yo os doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Y Jesús le dijo, verso 16, ve y trae a tu esposo. Ándale. Hasta este momento, Juan capítulo 4 parece tratarse de un discurso teológico. O sea, está Jesús con toda su, nos lo imaginamos, ¿verdad? Con toda su elocuencia y está hablando cosas profundas. Lo vamos leyendo y decimos, wow, Jesús, ¿cómo se le ocurrían tantas cosas? Pues es Dios, ¿cómo no se le van a ocurrir? Y esta mujer ahí pregunta, hasta que le atina en el versículo 16 y le dice, ¿y tu marido dónde está? Y eso, en ese instante, hermano, esa plática entre Jesús y esta mujer deja de ser un discurso teórico y se convierte en algo personal. Jesús toca el área más dolorosa de la vida de esta mujer. Y empezamos a conocer su historia. 5 matrimonios. 5 matrimonios. Wow. Y una relación actual que es irregular. O sea, 5 matrimonios y el novio actual. Ahora, lo interesante, mi hermano, mi hermana, es que Jesús expone esta situación, pero no lo hace para condenar a la mujer, no lo hace para señalarla, no lo hace para avergonzarla.
Lo hace porque Jesús bien sabe, con ella y con nosotros, que necesita sacar a la luz la verdadera sed de nuestro corazón. Porque muchas veces intentamos llenar nuestras vidas con sustitutos. Y los sustitutos, algunos de ellos, algunos pueden ser hasta piadosos. Algunos tienen un origen o un uso muy corrupto. Pero los sustitutos hay miles de ellos. Relaciones. O sea, en el caso de esta mujer, es evidente que su tema es relacional y romántico. Y probablemente de índole sexual. Y así lo trata de suplir. Pero algunos otros lo suplimos con amistades, algunos otros lo suplimos con influencia, con el desarrollo de influencias alrededor de nosotros, con la creación de redes de poder para tener control y sentirnos poderosos en los ambientes en los que nos desarrollamos, ¿verdad? Y hacemos amistades y relaciones con la gente alrededor de nosotros para poder controlar. Generamos redes de influencia, o casi creo que debemos de decir de manipulación alrededor de nosotros. Nos llenamos de logros y decimos: yo soy el más chipocludo de todas partes y voy a estudiar todo lo que se pueda y ser el mejor en el área en la que estoy. Y está bien esforzarnos y tener logros hasta que el logro en sí se convierte en la fuente de nuestra satisfacción. Hay gente que quiere éxito y está bien ser exitoso. Y qué bueno que el Señor te permita, mi hermano, mi hermana, en el lugar en el que te encuentras, llegar hasta el lugar más alto en la posición laboral, en donde sea que estás. ¡Qué padre! Algunos de ustedes, mis hermanos, en las áreas en las que ustedes se desarrollan, son, en serio que lo sé, son los meros meros. En algunos casos es tan discreto el asunto que varios de nosotros ni nos enteramos, ¿verdad? Pero aquí hay 2, 3 de nuestros hermanos que en el área profesional donde están son increíblemente buenos y famosos. El problema es cuando esa cosa, ese éxito, esa fama, esa relación, esa influencia es lo único que sacia la sed de tu alma. Algunos luchamos tanto por el reconocimiento, porque de alguna manera nuestras vidas fueron drenadas o sofocadas o poco reconocidas en el momento de nuestro desarrollo, y entonces crecimos y queremos que nos vean y queremos que se den cuenta de nuestros logros y volteamos para todas partes, y eventualmente eso se convierte en una conducta destructiva para nosotros. Pero amado, amada, nada de eso sacia el alma. Jesús lo dijo: cualquiera que beba de esta agua, está hablando del pozo literalmente, pero también cualquiera que beba de cualquiera de los pozos que yo le acabo de mencionar, va a volver a tener sed. Y de hecho, probablemente tú te puedes, como yo, nos podemos identificar con eso. Porque no hay, el sexo no lo llena, el éxito no lo llena, el dinero no lo llena, las propiedades no lo llenan, las influencias no lo llenan. Nada de esos apetitos que vamos tratando de suplir va a llenar esa sed que está aquí dentro del corazón. Jeremías 2, versículo 13 dice que los seres humanos somos como cisternas rotas que no retienen agua. En el pueblo donde yo crecí hay pozos, es un lugar donde hay mucha agua. Y yo recuerdo mucho que cuando yo era niño íbamos a un museo. Fui varias veces a un museo, que es el Museo de la Casa de Hidalgo. Y en el Museo de la Casa de Hidalgo, en el patio central, hay un pozo seco. Está tapado con una reja, pero te asomas. Normalmente ese tipo de pozos, o de, ¿cómo se llaman? Norias. Normalmente ese tipo de pozos, te asomas y ves el agua, o sea, ves el espejito de agua en el fondo. Y ese no, ese está seco, está cubierto porque seguramente, taparon el pozo porque seguramente algo pasó, pero estaba seco. Así dice Jeremías que somos los seres humanos. Somos cisternas rotas. Eclesiastés dice que estamos en una búsqueda constante que termina siempre en vacío. El Salmo 42 dice que nuestra alma está sedienta, pero está sedienta de Dios. Amado, amada,
La madurez espiritual comienza cuando dejamos de negar nuestra sed interior. Y eso, mis hermanos, es muy complejo, porque exige de nosotros un examen honesto. Pero a veces basta con examinar un poquito nuestros hábitos, con observar un poquito cuáles son los motivos de tensión en tu persona, en tu matrimonio, en tu casa. Y te vas a dar cuenta, y me voy a dar cuenta de que son luces anaranjadas, encendidas. O sea, no está tan oculta nuestra sed. Allí está evidente. Bueno, a veces está oculta para nosotros, pero tu esposa, tu esposo, sí se dan cuenta. Amado, ¿quieres a Dios trabajando en tu vida? Reconoce las áreas de sed. Distínguelas para que Él pueda trabajar en tu vida. La tercera idea: cuando Cristo sacia el alma, la fe madura se convierte en un testimonio. Cuando Cristo sacia el alma, no tenemos más opción más que testificar. Brinque conmigo hasta el versículo 25 del capítulo 4 de Juan. Dice: la mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Verso 26. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos y se sorprendieron a ver que Jesús hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? O ¿por qué le hablas? Verso 28. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Algo extraordinario ocurre con esta mujer. Deja su cántaro, dice el versículo 28. Este detalle es simbólico porque el cántaro representa la necesidad por la cual ella había ido ahí al pozo. O sea, ¿a qué fue la mujer al pozo? A llenar el cántaro porque ocupaba agua en su casa. Pero cuando se encuentra con Jesús y Jesús le hace una radiografía de su vida y se la dice, pues se asombra. El encuentro con el Señor, con el agua viva en persona, la hizo olvidarse de su cántaro. Después, cuando se encuentra con Cristo, la prioridad de esta mujer cambió. Y corre al pueblo y dice a todos: vengan, conocí a un hombre. Y seguro algunos de los que estaban ahí dijeron: ¿otro? Dijo el personaje, ¿verdad?, de la serie tan famosa en nuestro país: ¿no tienes llenadera, mujer? ¡Qué bárbara! Esta mujer, pero esta ya no es la misma mujer. Esta es otra, transformada. Ya no se avergüenza. Lo que antes era vergüenza, ahora es testimonio. Porque ¿qué les está diciendo la mujer al pueblo? Lo que todos ya sabían. Hay un hombre que está ahí en el pozo que me dijo toda mi vida. Si yo fuera un samaritano que llega, ¿y cuál es la novedad? Pues si todos sabemos tu vida. No. Lo que pasa es que ahora esa mujer transformada, su historia personal deja de ser un elemento de vergüenza y de dolor y de asfixia. Y ahora es su testimonio. Ahora eso que sí, ese era dice, me gusta mucho que el apóstol Pablo dice: y esto erais vosotros antes, en otro tiempo. El otro tiempo de la mujer ocurre en un instante. Ahora esta mujer está transformada y está testificando que uno que ella no conocía y que no habitaba entre ellos vino y le dijo todo lo que es, pero en el proceso sació su sed. Muchos samaritanos, verso 39, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. La fe, cuando nos encontramos con el Señor y tenemos este impacto que nos lleva a la madurez,
tiene que producir influencia en otros. Corintios dice que somos embajadores de Cristo. El Salmo 107 verso 2 dice: díganlo los redimidos del Señor. ¿Sabe a qué se refiere el Salmo? O sea, lo que está diciendo es: tú has recibido la redención de Dios, tú has experimentado la transformación del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que testificar. No te puedes quedar callado. No puedes decir: pues yo sentí bonito y me tocó el Señor y me voy y hago mi vida como si nada. No, algo tiene que pasar en tu interior que te tiene que mover a decir: oye, tienes que venir conmigo porque me pasó esto y quiero que te pase a ti también. La luz, dice Mateo 5, la luz no se esconde. No tomas una lámpara y la pones debajo, la levantas en alto para que alumbre toda la sala. Una fe que realmente sacia el corazón inevitablemente se va a convertir en un testimonio para otros. Y alguien hoy puede decir: qué padre narrativa, pastor, qué bueno que tomaste este pasaje tan bonito y nos lo recuerdas y te pones todo loco hablando de él, ¿verdad? Pero esa historia es para gente como esa mujer, esa gente desordenada que tiene 5 maridos y que ahorita anda con otro. Esa historia no es para mí. ¿Y quién dice que no? Porque con los años, amado, amada, la sed no desaparece. A veces se acentúa. De hecho, muchos creyentes, de esos como tú y como yo, de varios kilómetros recorridos, porque qué padre que hoy entre nosotros hay hermanos nuestros que tienen poquito, que están conociendo al Señor y que los estamos viendo, ¿verdad? Estamos siendo testigos de cómo van acercándose a Cristo. Eso es muy bonito. Pero aquí hay 2, 3 de esos de kilometraje. ¿Ah? Y a menudo lo que pasa con el tiempo es que sí, seguimos a Dios, sí le conocemos, pero a veces perdemos propósito, perdemos renovación, perdemos dirección. Hay algunos de nosotros, yo me vi en un momento así hace algún tiempo. ¿Cómo es posible? Tengo en Cristo como 20 y tantos años y me siento tan perdido. Yo, el pastor de aquí de la iglesia, que según yo, ¿verdad?, que conozco tanto la Biblia y que predico la palabra, y yo me sentía perdido. Porque, hermano, hermana, hay temporadas en nuestras vidas en las que la sed se acentúa y no tenemos paz, no tenemos dirección, no tenemos propósito, o nos sentimos sin propósito y con una necesidad de ser renovados. Y el peligro, mi hermano, es que cuando eso pase, queramos saciar esa sed con actividades religiosas en vez de venir a un encuentro con el Señor. Y algunos de nosotros hemos caído en esa tentación y decimos: no, pues yo voy a la iglesia, pues voy a ir mucho a la iglesia, ¿no? Y voy a hacer y hacer y hacer y hacer porque eso es lo que me enseñaron que se tenía que hacer, sin atender la sed del corazón. La historia de esta mujer nos recuerda que la madurez cristiana no consiste en saber más cosas de Dios, sino en beber constantemente de Él. Quiero que observes que el versículo 6 dice: Jesús, dice el verso 6, Jesús estaba cansado. De hecho, después de hacer todo un recorrido, el verso 6 describe a Jesús. Jesús se cansó y se sentó. Qué padre pensar que el Salvador del mundo se detuvo ahí cansado para hablar con una mujer a quien nadie quería escuchar. Y qué esperanza nos da a ti y a mí, mi hermano, de saber que el Rey del universo a menudo es capaz incluso de detener su jornada para encontrarse con nosotros. Y Jesús, al igual que ese día en Juan 4, Jesús todavía se sienta en los pozos, esperando que Hugo llegue, esperando que el Hugo terco llegue a las horas inapropiadas a saciar su sed. Déjeme, lo digo un poquito más intencional, para ser un poquito más picoso. Porque el Señor es capaz, mi hermano, mi hermana, de pararse ahí, de estar ahí a la espera de ti
en ese lugar inapropiado, en el que tú sabes que no debes ir, en las compañías que tú sabes que no debes de estar, y a Él no le da miedo estar ahí esperándote. Ahí va a estar. Dices, afuera de la cantina. Sí. Ahí llega y te espera. Si afuera, ahí. A Él no le da pena. ¿Sabes por qué? Porque conoce nuestra sed. En nuestras rutinas, en nuestras luchas, en nuestras preguntas, Él llega y la sed de nuestra alma encuentra saciedad. Estoy terminando ya. Quiero compartir 3 ideas hoy. ¿Me ayudas? Quiero recomendarle 3 cosas o 3 acciones que usted puede considerar en estos días, hoy, relativas a nuestra sed. La primera de ellas, aprende a identificar tu sed espiritual. Aprende a identificar tu sed espiritual. Detente y evalúa tu alma. Yo, de hecho, te quiero recomendar, anota estas 3 ideas y en tus notas, en tu celular o en tu libretita que tú usas, pero que la usas. Anota, ¿qué estoy esperando que me dé satisfacción que solo Dios puede satisfacer? ¿Qué cosa estoy afanado en? Es que así tiene que ser, y así tiene que ser, y así tiene que ser. A menudo está asociado, ¿no?, con conductas como repetitivas, ¿verdad? Porque además los seres humanos somos como medio necios, ¿no? Y queremos resultados haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y nos aferramos a algo, ¿no? ¿Qué algo me estoy aferrando? Y detrás de ello realmente lo que hay es mucha sed de Dios. El Salmo 139, versos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Ore el Salmo 139, versículo 23 y 24, y dígale al Señor: Señor, haz un examen mío. Como estos tags, ¿verdad?, que se mete uno a estas máquinas y revelan todo lo que hay adentro de nosotros, ¿no? Haznos un tag, Señor. Examínanos y muéstranos qué hay. A veces hay mucho mugrero. ¿Y luego? ¿Cuál es el problema? Él nos sana, Él nos limpia. La segunda idea, permite que Cristo confronte las áreas incómodas de tu vida. La madurez espiritual requiere honestidad. No escondas tus luchas. No escondas tus luchas. Es que estas citas, discúlpeme, no las agregué a mis notas, pero veo que son importantes. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Permite que Cristo confronte las áreas incómodas de tu vida. Voltee con la persona que tiene al lado. Si es su esposa, mucho mejor. Yo la mía la tengo, mira, aquí a ojo, me está viendo, me está oyendo todo lo que estoy diciendo. Y dígale: permite que Cristo te confronte. Dígaselo. Pero en serio, hermano, hermana, permitir que Cristo nos confronte no es cosa sencilla. Nos enojamos, nos alteramos, hasta le hacemos berrinche al Señor. Yo me he encontrado haciéndole berrinche al Señor varias veces en el ejercicio del ministerio. La noche del viernes recibimos en casa a un buen amigo y dedicamos unas horas para platicar juntos. Y yo le decía, este año yo le he renegado mucho al Señor y le he dicho: ¿por qué me pones a hacer esto en ministerio si tú sabes que a mí me duele tanto?
Y es una oración que yo hice en diciembre y estuve atorado con eso, diciembre y enero. Señor, ¿por qué me pones a hacer esto en el ministerio si tú sabes que eso a mí me duele mucho? Es que si dejamos que Él confronte, el Señor va a entrar y va a entrar bonito. Pues deja que el Señor trabaje en tu vida. Y la tercera cosa, comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. No necesitas tener todas las respuestas. La mujer no tenía un discurso, no tenía un sermón, no tenía formación teológica, jamás había escuchado a Jesús, pero fue y dijo: miren, aquí está un hombre que me dijo todo lo que soy. Tu historia puede abrir la puerta para que otros se encuentren con Cristo. Le invito a que esté de pie conmigo, por favor. Y mientras se pone de pie, yo quiero pedirle que considere estas tres cosas. ¿Hay alguna sed espiritual, mi hermano, mi hermana, en su corazón, que está ahí latente, que usted distingue que necesita de la intervención del Señor en su vida? ¿Hay alguna situación en su vida, en su corazón, que usted hoy distingue que le está drenando y le está incomodando, y nada más, no es otra cosa más que sed, pero que no se sacia ni con sexo, ni con dinero, ni con éxito, ni con fama, ni con responsabilidad, ni con influencia? Solo se sacia con Dios. ¿Puede elevar sus manos y su rostro al Señor conmigo? Y vamos a cantar juntos este canto viejito, porque yo lo escuchaba siendo niño. Y diga conmigo al Señor: lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor. Que se haga una oración, mi hermano, dígalo con